Buenos días mis estimados amigos en el Ecuador y el mundo. Qué placer inmenso poder volver después de una pausa por temas de salud. Estamos ya una vez más en el aire. Buenos días a nuestra amiga la licenciada Torres, que está por acá preparadita para trabajar hoy. Estamos saludando a Estados Unidos, a la gente que está enlazada con nosotros, también España a través de la televisión latina, Inglaterra con nuestro amigo Johnny Bravo, santarroceño por si acaso, santarroceño. Bueno, es un gusto previo a un diálogo con la asesora del asambleísta Steven Ordóñez. Nosotros habíamos invitado al candidato por ahora a la Asamblea Nacional para la reelección y hemos tenido la suerte y ya lo tenemos acá. Gracias, ingeniero, buenos días por venir. Gracias por venir, con mucho gusto lo recibimos. Ayer yo estuve recorriendo prácticamente, no como candidato, aclaremos, porque de repente se va a malinterpretar, recorriendo la provincia, pero por cuestiones técnicas de la radio. Y la verdad que llegamos un poco mareados viendo cómo la gente está respaldando a Steven Ordóñez. Que hay la varita mágica. Steven, buenos días, mucho gusto saludarlo. Didio, qué gusto saludarte, buenos días con todos los orenses. Siempre para mí será un honor venir a esta radio, venir a que la ciudadanía se informe, a las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, lo que venimos haciendo por la provincia del Oro. Ha sido un año y un poquito más que hemos estado en funciones, donde la ciudadanía se ha dado cuenta de lo que hemos hecho por la provincia. Más que todo, de que la ciudadanía tal vez se acostumbró de que antes no habían legisladores que alcen la voz por esta provincia. Hubo uno, ya no nos acompaña, pero de ahí el resto, la gente se acostumbró a que nadie alzaba la voz por esta provincia. Hoy hay un joven, y con mucha humildad lo digo, con mucha modestia, de que se interesa por esta provincia, de que alza la voz por los gremios más importantes y por todos los gremios de la provincia del Oro, ya sea el sector del transporte, ya sea por el sector minero, ya sea por el sector camaronero, ya sea por el sector bananero, por los jóvenes, por las universidades, por los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas del país. ¿Y sabe por qué, Didio? Porque uno es persona de territorio. Uno no está esperando de que sean las campañas para estar desesperado corriendo a saludar a la gente y a escuchar, y después de 4 años se desaparecen, aparecen después de 4 años. Nosotros somos personas que estamos en la calle, porque en la vida hay que tener 3 cosas. Primero, saber escuchar, oír. Y tercero, saber dar resultados a la ciudadanía. Ese siempre ha sido el compromiso de Steven Ordóñez. Hoy en día recorro los centros de las ciudades, recorro los barrios y lo que nos dicen que al fin tienen un asambleísta que alza la voz por esta provincia. Ingeniero, de pronto yo le decía a usted, pero no le expliqué bastante. De pronto resulta que este año que usted acotó ha sido prácticamente una vitrina para Steven Ordóñez, porque ha trabajado en proyectos, como usted lo dice, y eso no es que lo decimos nosotros, sino que lo dice la provincia y el país. Se ha trabajado en proyectos, se ha trabajado en leyes que ahora ya son leyes de la República. Esto ha significado la aceptación y la consideración por el electorado para estar apoyándolo y respaldándole, que bueno, no se puede hablar tanto ya a estas alturas de encuestas, pero que los ponen en los primeros sitiales de esta campaña. Mira, Didio, yo siempre digo que la vida se define en 2 cosas, en saber trabajar y saber dar resultados. Y que nosotros, nuestra postura siempre ha sido estar en conciliación con el resto de bancadas. Yo me debo primero a mi provincia y a mi país, después a ideologías o partidos políticos, y eso siempre ha sido lo que ha sido mi objetivo para sacar adelante esta provincia, para conseguir reformas de ley, porque siempre digo donde voy, las leyes ya existen, pero no necesitamos leyes con letra muerta, sino de que se sepan aplicar, y si vemos que algo no se puede aplicar por tal vacío legal, pues entonces lo reformamos y ganamos tiempo. Yo también he sabido aprovechar las leyes económicas urgentes, lo que hubo alrededor de este año, para reformar leyes que vayan en beneficio de esta provincia. ¿Por qué antes no lo hacían? Porque tal vez no tenían esa visión clara. Y segundo, porque las leyes se la aprueban con votos, y por eso siempre he sido claro: la cordialidad,
el respeto hacia el resto de los otros legisladores para poder conseguir los votos, porque al final del día yo no saco nada peleándome con algún asambleísta o con alguna bancada. Después el único que pierde no soy yo, sino es la provincia, porque cuando necesite votos para aprobar una ley que vaya en beneficio de mi provincia, de mi país, no me van a dar, porque comienzan a haber esos celos. Entonces, siempre ha sido ese nuestro proceder. Y algo importante, Didio, donde yo voy, y en el discurso que esté, siempre digo algo, que a los políticos no nos tienen que agradecer nada, porque ese es nuestro trabajo. A nosotros nos elige la ciudadanía para darle resultados, para dar soluciones. Nosotros no podemos andar mirando para el lado izquierdo, para el lado derecho. Nosotros tenemos que andar mirando para adelante, ver cuáles son nuestros objetivos e ir encontrando las soluciones con la gente. De pronto también tomar en consideración el apoyo hacia otras bancadas cuando presentan ellos proyectos, anteproyectos, etcétera, etcétera, que después se convierten en ley de la República, pero que usted también ha apoyado. O sea, eso es importante. O sea, no solo preparar el proyecto, presentarlo, ganar, buscar el apoyo de las bancadas y ganar, sino también apoyar cuando se trate de buenas leyes que sirvan, que sean beneficios para todos los ecuatorianos. Ese es el principio de todo, Didio. No hay que estar peleando con nadie. Hay que saber primero el respeto. Porque, como te digo, las leyes se las aprueban con votos. Yo presenté la reforma a la ley de fronteras. Nunca antes en la historia, en la Asamblea Nacional o en el Congreso, un proyecto ha tenido tantas firmas de asambleístas de respaldo. ¿Sabe cuántas firmas tuve, Didio? 110 firmas de respaldo para la reforma a la ley de fronteras. ¿Cuándo ha existido? Del 80%. Tenemos la mayoría absoluta, y si no conseguimos más es porque no habían más ese día que estábamos recogiendo las firmas en el Pleno. Y por eso es el apoyo hacia Steven Ordóñez de todas las bancadas. ¿Se puede hablar por unanimidad? Entonces. Se puede hablar por unanimidad. En la ley de fronteras estamos, ya el segundo debate pasó, lo regresó a la comisión para unos ciertos ajustes dentro de unos artículos que hacían falta, pero dentro de lo que es nuestro, de la línea de frontera, para la ley de fronteras que estamos reformando en el CONTAT, está aprobado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la consideración, el respeto hacia Steven Ordóñez, y más que todo, que hoy, con mucha modestia lo digo, una satisfacción tremenda que legisladores de otras provincias me llamen a pedir proyectos, o que les comparta, o que les explique algún proyecto que lo hemos hecho en conjunto, porque uno primero tiene que dominar el tema, aprenderse los artículos. ¿Cuántos artículos tiene cada ley? ¿Cuánto se necesita votos para poderla aplicar? ¿Votos salvados? ¿Cuántas mayorías absolutas? ¿Cómo se lo debe hacer? Entonces uno tiene que ser concreto. Aquí no se trata de venir a coger un micrófono y hablar, es que nosotros hicimos esto, es que esto va a ser, vea, lo que ya pasó está atrás, es de aquí para adelante encontrando las soluciones. ¿Qué es lo que va a hacer por esta provincia? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a partir? Porque esto no se trata, es que yo he fiscalizado, es que yo he mandado tantos papeles. ¿Qué solucionó? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros somos prácticos y siempre donde vamos con papel en la mano. Con papel en la mano. ¿Cuántos artículos que hay que hacer? ¿Cómo se va a beneficiar esta provincia? ¿Qué más falta por hacer? Y nosotros tenemos que partir desde las regalías mineras, Didio. Usted que conoce la parte alta. ¿Cuántos años no existió? ¿Desde cuándo no viene haciendo actividad minera Saruma, Portobelo? Desde el año 1850. Y no han habido casi regalías. Nunca existió $1 de regalías. Y la ley hablaba claro, en el artículo 86, 93 y en el 40 pero de no la ley minera, pero no se aplica. Que estos recursos se los va a gestionar a través del Banco del Estado, presentando un proyecto a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Y los mineros cada 6 meses pagan las regalías mineras. Cada 6 meses, todo el tiempo. Y este recurso tiene que quedar para que lo hagan en agua potable, alcantarillado, servicios básicos, deporte, educación, salud, vías. Y nunca llegaba. ¿Esa es parte del presupuesto cantonal o también nacional, dependiendo de qué proyección viene esos Entonces, recursos, ¿no? Todo el mundo siempre que decía las regalías, pero no iba a aplicarse, porque el municipio, prefectura, junta parroquial llevaba el proyecto al Banco de Desarrollo. Y en el Banco de Desarrollo le decía, déjenme hablar con finanzas. Iban a finanzas decía, déjenme hablar con el Ministerio de Energía y Minas. Energía y Minas regresa a finanzas. Y así pasaba y se perdían todos los años las regalías, porque había una cláusula que decía que si usted en el año no presentaba los proyectos, automáticamente se perdían las regalías de ese año. Y así nunca tuvieron las regalías. Lo aprobamos en diciembre del 2023, apenas hicimos. Ha pasado un año, pero vea,
aquí está el reglamento, que lo que faltaba era el reglamento, porque después la ley que nosotros reformamos en el reglamento. El reglamento ya está en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, enviado al Ministerio de Energía y de Minas, con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Y no solo no estamos trayendo solo eso para las regalías mineras para la provincia, sino también las utilidades. Hoy por hoy serán más de 300 millones de dólares que van a ir a 17 provincias. Solo en la provincia se va a beneficiar con más de 20 millones de dólares para que se inviertan en Zaruma, en Portobelo, en Atahualpa, en Santa Rosa, en Pasaje y el Guabo, que tiene frontera con Ponce Enríquez en el sector de Brasil. Recurso fresco y nuevo. ¿Cuándo ha existido esto, Didio? Y con estos recursos se van a comenzar a hacer obras en beneficio de la gente. Tenemos que entender que como inversión de obra pública se genera trabajo. ¿Cuál es la actividad que más rápido le da trabajo a la gente? La construcción. Y es ahí donde tenemos que atacar, darle. Ingeniero Steven, uno de los asambleístas más jóvenes, creo el segundo más joven en la historia, primero inclusive de cuando fue Parlamento Nacional y ahora Asamblea Nacional, uno de los asambleístas más jóvenes que ha pasado en legislación y fiscalización en el Ecuador, junto a otro joven también diputado que pasó por esa ardua lucha y trabajo en beneficio de todos los ecuatorianos. Esa juventud que le da la facilidad para ir a territorios, para regresar, ¿usted cree que su esfuerzo, su sacrificio, y no tanto suyo porque bien destacó, no se lo puede hacer por parte de un asambleísta, sino que tiene que buscar el apoyo, el consenso, la decisión política de los demás asambleístas? ¿Usted cree que vamos a salir de este tema de violencia, de inseguridad que hay en el país? ¿Usted considera que vamos a salir? Esto por un lado. Y una pregunta, diríamos, una segunda pregunta, ¿usted que la economía ecuatoriana también va a salir adelante? A lo mejor con el mismo tema de la inseguridad logramos sacar aquello y recuperamos también el tema económico en el país. Didio, mira, esa es una de las principales problemáticas de este país, el tema de inseguridad. Entendiendo que si no hay seguridad, Didio, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, no hay fuentes de trabajo, y el círculo comienza a completarse y crece más el índice de inseguridad. Esta provincia lo tiene todo: camaronera, bananera, minera, frontera, puerto, aeropuerto. Lo que pasa que nuestros recursos no quedaban aquí. Nadie se interesaba por pelear y exigir que los recursos que le pertenecen a la provincia del Oro se queden en esta provincia, para que le dé más oportunidades a la gente. Y desde ahí tenemos que partir. Si hablamos del tema de inseguridad, que son temas difíciles de tratar, que nadie ha abierto la boca, disculpa que lo diga así, como nosotros hemos exigido para esta provincia y por el Ecuador. Si nosotros hablamos desde la consulta popular, Didio, donde estuvimos a cargo en la comisión ocasional del tema del incremento de penas, ¿quién estuvo ahí? Fue Steven Ordóñez, que hasta mi familia me decía que bajen las revoluciones porque mi vida corría peligro. Pero si yo no hablo por mi provincia, ¿quién más va a ir a hablar? Si yo no hablo por mi país, ¿quién más va a ir a hablar? ¿Y qué hicimos nosotros? Incrementamos penas. A veces a la ciudadanía hay que explicarle y volverle a explicar qué es lo que nosotros hemos hecho. Agregamos 12 delitos para el incremento de penas: al sicariato, a la extorsión, al secuestro, a la minería ilegal, a 30 años. ¿Y por qué yo lo hago? Porque eso pasa en mi provincia. Hubo una intervención en que incluso yo dije que quisiera llevar a todos los asambleístas del país a ver lo que pasa en la provincia del Oro. Y nosotros lo hablamos claro en los medios de comunicaciones nacionales, Teleamazonas, Ecuavisa, cómo hablamos. E incluso ciertas bancadas se oponían porque decía que el incremento de penas a 30 años no cumplía con la dosimetría ni la proporcionalidad y que no era aplicable. Entonces, Didi, ¿cómo le explico a una madre que ha perdido el hijo, a una esposa que ha perdido a su esposo, a un hijo que ha perdido a su padre por el tema de la delincuencia, que no puede endurecer las penas porque no cumplía dosimetría o proporcionalidad? Hoy en día lo que hacemos es acorralar al sistema para que no se me pueda excusar el juez y el fiscal de aplicar los 30 años cuando hayan cometido un delito como los que estuve explicando, de extorsión, de asesinato, de delincuencia organizada, de secuestro, de extorsión, de minería ilegal, porque desde ahí es donde se fortalecen las bandas delictivas. Pero entonces, ¿nosotros qué hicimos? Agregamos a 30 años. ¿Qué más hicimos, Didio? Agregamos en el COIP
para las personas que saben de jurisprudencia y que me están escuchando, le agregamos al 360.1, agregamos un artículo más. ¿Sabe para qué? ¿Por qué? Porque en la ley no estaba tipificado, en las leyes no estaba tipificado cuando alguien agarren con un armamento que es exclusivo de las Fuerzas Armadas, como fusil, como una bomba. ¿Por qué? Porque en la ley solo decía, en el COIP, cuando sea un arma de 9 milímetros, le aplicaban de 1 a 5 años. Y de ahí, cuando alguien encontraban con un fusil, no sabían cómo condonarlo y tal vez como medida sustitutiva salía. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? 22 años de cárcel. ¿Y sabe por qué? Alguien me decía en la asamblea, oye, pero el que sale con un fusil no ha matado. Y entonces, ¿y cómo le vas a poner 22 años si no ha matado y cuando alguien ha matado 26 años? Vea, señor, nadie sale con un fusil a las calles a pasear. Salen a matar o a hacer daño. Y nosotros tenemos que endurecer las penas. Y lo hicimos. ¿Qué más se agregó? Tipificando el 474.2 del COIP y el 474.3, que habla claro, cuando un arma encaletada, oculta o enterrada sea encontrada, pasen a las Fuerzas Armadas. Habían más de 45.000 armas en cadena de custodia en la Policía Nacional que no se la podían utilizar. Hoy en día, el armamento que encontraron en Galápagos lo tienen las Fuerzas Armadas, fusiles, ¿qué tanta falta les hace? Y el 474.3, cuando sea la tenencia o el porte, también se aplicaba lo mismo. Eso es lo que hicimos. La ley de extinción de dominio, incluso para políticos que a veces no puedan justificar un patrimonio, se les aplica esto. Y este recurso pasa directamente al gobierno y un 10% a la frontera, porque yo siempre voy a hablar por las fronteras de este país. Son 10 provincias a las que se benefician, Didi. Y ahí también un tema importante, el artículo 698 y el 699, que te habla del régimen semiabierto y abierto. ¿Qué es el semiabierto? Cuando alguien ha cumplido el 60% de la pena, sale el otro 40% a cumplirlo en su casa y se va presentando periódicamente a un juez o un fiscal. Para todos estos temas... Y el 699 también, agregamos 12 delitos para que no se agreguen a esto, no se apliquen a esto. Asambleísta, con todos estos temas que usted está destacando y que realmente son importantísimos para que la ciudadanía conozca la palabra de un ecuatoriano, antes que ser asambleísta, usted es un ecuatoriano, santarroceño de la provincia del Oro y luego pues ganó las elecciones, el derecho a trabajar por todos los ecuatorianos. ¿Usted cree que con todos estos temas que usted está enfocando, que está analizando, no le conviene, no le hace bien al Ecuador una reforma a la Constitución Política de la República? Bueno, ese es el siguiente paso. Porque con el tema de que no es constitucional, siempre se caen a ciertas leyes que van en beneficio de este país. Ese es el siguiente paso para que este Ecuador comience a avanzar más. Ahora, hay cosas importantes también nosotros que hemos hecho. Usted me preguntaba del tema de economía. Por ser fronteriza, fui una de las personas que discutió, peleó y alzó la voz porque se aplique el TLC con China. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos fronterizos, Didio. Y si hablamos solo en el comercio de huaquillas, ¿cómo compites con Perú? Si Perú tiene 17 tratados de libre comercio, Didio. Tiene una moneda propia, 17 tratados de libre comercio donde ellos no pagan impuestos, en Asia, en Estados Unidos, y nosotros pagamos más impuestos. Entonces, hay un choque y la balanza comercial se inclina hacia el lado peruano, en frontera. Si hablamos de la frontera norte, es el lado colombiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar. Nosotros, en la primera ley económica urgente, se habló el cambio de sedes de las zonas económicas especiales a zonas francas, para que no tengan no paguen 10 años de impuesto a la renta, tengan ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque la inversión pública, la inversión privada te genera fuentes de trabajo. Esta provincia tiene que tener su zona franca para huaquillas, su zona agroindustrial para dándole valor agregado para Santa Rosa, que es el punto medio de la provincia y de la región. Y algo importante, hay un parque minero en Portobelo, donde tenemos que darle las facilidades porque ellos también pueden hacerse una zona franca en un sector estratégico en Portobelo, donde estén todas las plantas de beneficio, primero para que no sigan contaminando el río Calera y Puyango. Asambleísta. Segundo, el río Amarillo y Calera. Y segundo, para que ahí comiencen a generar más fuentes de trabajo y se haga un verdadero parque minero para esta zona de la parte alta y del país. Asambleísta, en el Ecuador había que tomar medidas un poco duras en lo económico, como por ejemplo el alza de 12 a 15% en cuanto a las ventas en el Ecuador, con algunas exoneraciones, ¿no? Pero usted sabe, y una canción mismo lo dice, nada es eterno en el mundo. Usted, cuando se presenta la oportunidad, va a luchar para ratificar ese 15% en la Asamblea Nacional,
un trabajo especial que tienen que hacer los señores asambleístas y obviamente el Ejecutivo también. ¿Se mantendrá usted con el criterio del 15%? ¿Usted cree que será bueno un 12%? Algunos candidatos dicen que hasta menos de 12%, pero bueno, quisiéramos todos saber su pensamiento, Didio, su decisión política. Didio, por mí que sea tarifa cero, porque mientras le topas el bolsillo a la gente, se ve afectada, pero hay que ver la realidad de este país. ¿Sí me entiende? Los ingresos que tiene este país no sustentan a las salidas, a los egresos que tiene este país. Y esto es como en su casa. Si usted no tiene ciertos ingresos y gasta más de lo que ingresa en temas económicos a su casa, ¿cómo se sostiene? El alza al 15% es a un año fijo y de ahí quedaba a discreción del presidente un año más de poderlo aplicar. Dentro del momento que se lo aplicó, también se lo aplicó por el tema de seguridad. Estamos hablando que hay un presupuesto prorrogado y lo que se tiene que hacer es primero ver esos recursos que se inviertan en seguridad, que se inviertan en obra pública. Dentro de la economía, de lo que el informe que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas está sostenida más que todo, ya que corría muchos riesgos en la economía de este país. Ahora, dentro de eso, yo sí tengo que agradecer, porque en la vida hay que ser gratos. Después, en época de, como dice, vacas flacas, a esta provincia ha llegado recursos. La vía Primavera a 4 carriles será una realidad. Está hecho el convenio, están esos recursos para que empiecen a trabajar. Pues ¿quién se beneficia? Parte de la fiscalización, porque esta vía ya no daba más. Ya no soportaba más ser solo un carril de lado y lado. Ahora será una vía a 4 carriles, como lo merece la provincia del Oro. La vía Pajonal, 4 carriles, será un desfogue para el tránsito de Machala. Entonces, la vía perimetral sur de Pasaje, no había ni siquiera la partida presupuestaria en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy por hoy está terminada la vía, con regeneración, con iluminación, con señalética horizontal y vertical. Porque los transportistas, para mí, el gremio de los transportistas es uno de los gremios más importantes de este país, porque si se para el transportista, se para todo. ¿Cómo mueves la carga de este país? Y desde ahí hemos partido. El asambleísta más joven de la provincia del Oro y del país, Steven Ordóñez, que está con nosotros en esta mañana. Gracias por estar aquí, asambleísta, y seguimos en el diálogo en esta dura caminata que hay rumbo hacia la Asamblea Nacional, porque no nos olvidemos que el trabajo anterior fue para un año prácticamente. Bueno, exactamente usted lo conoce, creo que algo así como 18 meses, sin embargo es poco todavía para poder trabajar por todos los ecuatorianos, sobre todo en legislación y ¿por qué no también en fiscalización? Asambleísta, usted ya ha recibido algunas partes que lo han visitado, le han entregado reconocimientos, placas, etcétera, etcétera, de parte de algunos sectores de gremios. Y bueno, ¿cómo anda ese diálogo suyo con los gremios en general, que sería importantísimo porque también son mayoría en el pueblo ecuatoriano, así que también son los que votan? Entonces, ¿cómo se ha dialogado con los sectores? Mira, para mí siempre es bueno, como lo dije al comienzo, para tener un éxito, cuando eres autoridad, tienes que primero saber escuchar, para encontrar las soluciones a la gente y trabajar con ellos a la par. Tanto así, un ejemplo, te hablo de los gremios, para mí era importante, el tema productivo es el segundo petróleo de este país y es ahí donde tiene que trabajar el gobierno y nosotros hacer leyes para que sean respetados los hermanos agricultores. Un ejemplo, hablemos del banano. El banano es uno de los principales productos que se exportan al mundo y es un motor dentro de la provincia del Oro. Dentro de eso había una reforma a la ley del banano donde los iban a perjudicar al pequeño y mediano productor bananero. Lo tengo que hablar claro. Querían legalizar el precio spot. Si hoy en día hay veces ciertos exportadores que no te pagan el precio mínimo de sustentación. Al momento que legalizaban el precio spot, iban a trabajar solo con el precio spot porque la ley ya lo iba a permitir y no habían sanciones para ese exportador. Quebraban. Hay datos que en el 2020 se perdieron miles de hectáreas aquí en la provincia del Oro. Antes eran 4.500 productores, hoy están 3.500, para tener una referencia clara. ¿Quién se preocupaba por ellos? Entendiendo que sus costos de producción
son menores a los costos de venta. Peor cuando alguien tiene media hectárea o una hectárea. ¿Cómo paga los fertilizantes? ¿Cómo paga la urea? ¿Cómo paga la fumigación? Y teniendo la referencia clara, ¿cuánto cuesta en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en la fumigación por hectárea? $18. ¿Cuánto cuesta en el Ecuador? 40, 45, $50. ¿Quién hace el control de esto? ¿Cómo los ayudamos o subsidiamos? ¿Cómo ayudamos al sector ganadero? Y en el tema del sector bananero lo trabajamos junto al sector bananero de la provincia del Oro y del país. Pudimos archivar la ley. Pregunte quién consiguió los votos, Didio. ¿Cómo trabajamos con las bancadas? Entonces, desde ahí yo tengo que partir. Yo no me puedo pelear con las bancadas entendiendo que la aprobación de leyes se la hace con votos. Pero claro, siempre y claro tener como prioridad la provincia del Oro. Hoy por hoy vamos a trabajar en una nueva ley donde vaya a beneficiarse el sector bananero. Segundo, algo importante, el gremio del transporte, los amigos del volante. ¿Quién hablaba por ellos? ¿Quién alzaba la voz? Sea un taxista que no le hacen en el día por las extorsiones a las cooperativas. Que yo pedí en la última ley y todo el año yo venía hablando. El taxista, el sector del transporte, los buses, el Intra, el interprovincial. Ellos tienen que trabajar y cumplir su contrato operacional. Porque si no, pierden la frecuencia. Así tengan un pasajero o tengan 30 pasajeros. ¿Cuántos choferes no han despedido porque los costos no les dan y tiene que ir el dueño del bus a ser chofer a trabajar? Y se van perdiendo las plazas de trabajo. Porque como lo dije, así no tengas un pasajero, tienes que cumplir con tu contrato de operación, si no pierdes la frecuencia. ¿Qué pedimos? Y se lo está haciendo. Y cuando caminamos en la calle, la ciudadanía nos agradece, los amigos del volante, que se les condonen sus deudas de las multas de tránsito. Hoy, por un alivio financiero, ¿qué se hizo? Y que lo propuso Steven Ordóñez, y abiertamente lo sabe el país. Fueron gremios de transporte de otras provincias a agradecernos, donde ellos tengan, más que sea 6 meses, para que puedan matricular y sacar licencia sin pagar las multas de tránsito. ¿Es bueno o no es bueno? Hoy por hoy, los amigos del volante tienen un asambleísta que trabaja por ellos. ¿Y qué más pedimos y vamos a seguir luchando? Pues que no se les cobre el IVA a los cambios de aceite y repuestos y llantas, que es lo que más utiliza. Un taxista, cada 40.000, 50.000 kilómetros está cambiando de llantas. ¿Cuánto cambian cada aceite? Cada 5.000 kilómetros. Cada 2 semanas. ¿Y quién está luchando por ellos? Hoy por hoy está un asambleísta, Steven Ordóñez. Sabe, los amigos del volante cuentan con un asambleísta. La nueva ley de tránsito está en nuestra comisión y estamos trabajando junto al sindicato de choferes de la provincia del Oro y con todos los sindicatos. Sí, ¿por qué? Porque no era posible que incluso las licencias, primero tenías que hacer una licencia de cierta categoría para avanzar a la siguiente. Si no tienen recursos, ¿cómo avanza? Ser un chofer profesional también es una profesión. Al chofer no hay que discriminarlo, hay que escucharlo para resolverle sus problemas. Asambleísta, inclusive, verá, en la ley de tránsito, la que todavía, bueno, algo reformaron, algo se logró conseguir por parte de quienes son asambleístas, como en el caso suyo, bajar un poco las multas en cuanto, por ejemplo, a un exceso de pasajeros que le aplicaban como 5 infracciones a la vez. Creo que es, y dicho por los profesionales del derecho aquí en esta misma radio, que eso es prácticamente una violación a los derechos humanos. Eso es prácticamente, y ahora lo podemos decir con claridad, que es una vacuna prácticamente que se le hace al pobre chofer. Porque si hablamos por exceso de pasajeros, le cobran la multa al dueño, le cobran la multa a la operadora, va detenido el vehículo. Bueno, son 5 infracciones que a la vez le aplican de ipso facto, asambleístas. Esa es una vacuna para el pobre chofer, para el pobre dueño del vehículo, aparte de que, como todos conocemos, se ha restringido mucho el tema del trabajo a nivel nacional por A, B, Z,
que ya no queremos viajar por miedo, por etcétera, 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 o por la economía también que no hay. Antes venían de otras provincias a pasear, a darse una vuelta por acá, pero ahora la inseguridad y la economía no da para tantas cosas. Entonces, el pobre propietario de interprovincial, intercantonal, tiene esos grandes problemas, y qué interesante sería una rebaja de la sanción y que sea una sola. Que sea, no estamos diciendo que no hayan infracciones, porque ¿qué sería entonces? Nosotros rodaríamos al azar en las ciudades, sobre todo. Tiene que haber una ley, pero una sanción por cada infracción, no aplicarle, para una infracción aplicarle 4 o 5 multas. Mira, eso es una extorsión viva, y por eso nosotros hablamos y pedimos la condonación de las deudas de las multas de tránsito, y ahí van incluidas los radares. Y algo importante, que la ciudadanía tal vez no lo sabe. Nosotros en la última ley de tránsito, incluso Steven Ordóñez, ¿qué pidió? Y puso una transitoria. ¿Para qué? Con el cuento de que los radares en temas de dentro de las competencias de los municipios, porque dentro de las competencias del municipio tiene el tema de tránsito. Por eso a veces la ciudadanía nos dice, gracias porque ya no están los radares en las vías estatales. Gracias a usted, asambleísta, porque ayudó. Sí, yo ayudamos a trabajar como parte de la fiscalización, y hoy por hoy se ve beneficiado el sector del transporte. Ahora, ¿qué nos piden? Dentro de las cabeceras urbanas, dentro de Machala. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Y para que me escuchen todos los amigos del volante y me escuche la ciudadanía, es ilegal en este momento cualquier radar que esté dentro de una ciudad. ¿Sabe por qué? Porque pusimos una transitoria. Como nosotros las competencias le daban a los municipios, ¿qué hicimos? Que en el país todos los radares tienen que ser públicos. ¡Públicos! No pueden tener ni 1% de acción con los privados. Pregunte en las ciudades. O sea, que sea una prevención, convenios, que sea una prevención. Son ilegales ahorita todos los radares, todos. Por ahora, claro. Por ahora, porque todos tienen convenios o sociedades con los privados. Automáticamente tienen que desaparecer. Los que me escuchen no tienen por qué pagar las multas porque son ilegales desde el mes de diciembre. Y los operativos, que es una gran obra, un gran trabajo que hizo Steven Ordóñez sobre ese tema también, que la sociedad del volante ha visto con muy buenos ojos. Mira, nosotros en este país no estamos para poner barreras a nadie, que haya el control, pero había muchos problemas e inconvenientes. Hoy por hoy no están los operativos, los amigos del volante nos han agradecido, pero hay que seguir haciendo más cosas. Como te digo, reformar la ley de tránsito, la estamos trabajando en nuestra comisión y la vamos a seguir escuchando a todos los sindicatos de choferes, a todos los gremios, cuando me encuentro un taxista, cuando me encuentro un transportista, un bucero. Lo que les digo, son bienvenidos a mi comisión, todos, para que expliquen, y nosotros vamos haciendo leyes en beneficio de la gente, no de unos cuantos. Y algo importante, Didio, que me estaba olvidando, es el tema de seguridad. Porque a la seguridad tenemos que unirnos todos. No podemos tampoco solo venir aquí y decir que eso es competencia del gobierno nacional. Es verdad, pero el gobierno nacional lo tenemos que hacer todos los ecuatorianos. No podemos estar con ideologías ni dividiéndonos, porque lo único que pierde es el país. ¿Qué propuso Steven Ordóñez y que está listo ya para votación definitiva? La reforma al COTAD. ¿Para qué? Para que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales puedan invertir no solo en seguridad ciudadana, sino en seguridad pública. ¿Por qué? Que es competencia del gobierno nacional, es verdad, pero que sea facultativa, es decir, para el que desee. Yo creo que todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales van a querer invertir porque la ciudadanía quiere seguridad. ¿Qué es lo que hace falta en la policía? Aparte de la ayuda que tiene que hacer el gobierno, más patrullas, más chalecos, más VC, más UPC, en óptimas condiciones para que los policías nos puedan defender. Más armas. Y aquí hay algo importante. Cobran tasa de seguridad aquí en Machala y en algunos cantones del país. Y yo lo dije públicamente. En 4 años recaudaron más de $1 millón. ¿Sabe cómo lo justifican? Que han puesto más luz, que han puesto más cámaras, que han puesto más alarmas comunitarias, que por ahí han hecho unos parques. Didio, si no hay seguridad, nadie va a ir al parque. Si tengo la cámara y no tiene herramientas la Policía Nacional, solo me sirve para ver cómo robaron o mataron a alguien. Y si pongo una alarma, me sirve para escuchar que están robando o matando a alguien. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde ahí. Entonces que Machala, que los otros cantones, apoyemos a la seguridad, que demos patrulleros. E incluso yo puse en la primera ley económica urgente que la seguridad
también pueda apoyar la empresa privada. Llegaron 7 motos a la parte alta de la provincia. Hoy por hoy van a llegar más de 200 camionetas de un empresario que va a donar. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de pagar impuestos, los impuestos, donan herramientas a la Policía Nacional. Pueden ayudar a la educación, pueden ayudar al deporte y tienen un beneficio tributario. ¿Se beneficia quién, Didio? La ciudadanía. Eso es lo que nosotros buscamos. Hay una idea que para unos sí, para otros no, asambleísta, en el tema de portar armas. ¿Usted cree que los ecuatorianos podemos tener derecho a portar armas? Didio, mira, estamos viviendo en un momento complicado. Si el delincuente sabe que tú no tienes ni un jeve, ni una piedra, te viene y te roba, porque sabe que no tienes cómo defenderte. Son temas difíciles de topar, de hablar. Entonces, el momento en que un delincuente sabe que tú tienes un porte o una tenencia de arma, lo piensa 2 veces para hacerte daño. Y eso es lo que nosotros apoyamos. Cómo aseguramos, cómo la protegemos a la ciudadanía, siempre y cuando tengas todos los papeles en regla. Y cumpla que también. No tengas problemas intrafamiliares, que no tengas sentencias ejecutoriadas, que no hayas tenido problemas psicológicos ni psiquiátricos. Entonces, esto sí beneficia a la ciudadanía. ¿Se está trabajando en eso, asambleísta? Se está trabajando en eso, lo aprobamos, estamos esperando el reglamento, se lo está trabajando con el Ministerio de Defensa y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Nosotros estamos trabajando, Didio, y hoy también yo agradezco porque hay que agradecer, como te dije, los cantones. Zaruma tiene un equipo caminero nuevo que no tenía más de 20 años. Las Lajas, un equipo caminero nuevo. Cantones pequeños. Santa Rosa, un equipo caminero nuevo. Y viene agua potable regalado del 85%, para pasaje el 85%, para el Guabo, para el sector del Brasil, para Zaruma, para 2 parroquias, Huertas y Huizahuiña. Agua potable y alcantarillado para Las Lajas. Entonces, para Santa Rosa, para Piñas, más de $4 millones. Entonces, ¿quién se beneficia, Didio? Y si hablamos en el tema educativo, se está haciendo pues la nueva facultad, el CRAI, el Centro de Investigación. Para mí será la mejor infraestructura de Machala y de la provincia del Oro. Eso es lo que hay que invertir en educación. El tema de la educación también hay que trabajar bastante. Hay que trabajarlo. Porque no nos olvidemos que antes los ciudadanos teníamos la oportunidad para trabajar y estudiar. Y había las oportunidades para ser un profesional y al mismo tiempo prácticamente autofinanciarse. Mira, dentro de eso... Por ahora no hay cómo. Dentro de eso yo hablaba claro, como fiscalizadores, y también vamos a hacer una nueva ley de oportunidades para la gente, porque ¿dónde son los problemas o las provincias que hay más inseguridad? Donde hay menos universidades. ¿Por qué? Porque la gente no tiene oportunidades, no se puede preparar. Pero aquí también hay que trabajar y hablarlo claro. Antes nuestros padres nos decían: hijo, prepárese, obtenga un título y tendrá un trabajo digno. ¿Y qué pasaba después? Usted se graduaba con mucho esfuerzo de sus padres que lo ayudaban, el joven estudiaba y con un título bajo el brazo. Porque el gobierno te pedía, el gobierno y la propia empresa privada, 1 año o 2 años de experiencia. Si no te dan la oportunidad de trabajar, Didio, nadie va a obtener la experiencia. Así es, claro. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? En la ley de juventudes, reformar para que el 10% sea de toda la oferta laboral de cada empresa, que el 10% sea obligatorio. Y así lo puedan contratar al joven. Esa es la única manera de que nosotros le podamos dar oportunidad a los jóvenes. Y segundo, como usted lo decía, y segundo, Didio, antes los chicos trabajaban en el día y estudiaban en la noche. Hay que retomar esto, pero aquí hay algo importante. También tenemos que ir de la mano de la tecnología. Hay que tener más plataformas digitales en las universidades, más que todo públicas. Desde su casa puede estudiar el joven y tal vez el domingo ir a ser presencial. Ahí es donde hay que atacar. Y aquí también un llamado al Consejo de Educación Superior.
para que cree nuevas carreras universitarias junto a las universidades. Pero como va avanzando la tecnología, no podemos tener más profesionales con carreras saturadas. Si va avanzando la tecnología y va avanzando la inteligencia artificial, pues bueno, vamos a hacer carreras en inteligencia artificial, en Big Data, en negocios digitales. Ese es el futuro. Y no saturemos las carreras que ya existen. Es que desde ahí viene el problema. Porque es un derecho irrenunciable. En la Constitución, todos los ecuatorianos tienen derecho a estudiar. Y nosotros de ahí tenemos que trabajar. Si hoy levantamos la voz por los jóvenes, es porque estamos demostrando, Didio, que los jóvenes también podemos. Que ser joven no es solo una virtud, sino es una oportunidad para demostrar que los jóvenes también podemos y somos capaces. Que los hijos de las personas que me están escuchando también pueden. Que aquí no hay diferencia y que todos somos iguales. Y que las provincias fronterizas y las provincias pequeñas también pensamos. Nos acostumbramos a que solo alcen la voz, o que solo los veía en el pleno hablando, o en los medios nacionales, asambleístas de Guayas, asambleístas de Pichincha, asambleístas de Azuay, asambleístas del Ojo, y los de la provincia del Oro no aparecían. Hoy los jóvenes también podemos. Estamos demostrando. Mi motor de lucha siempre será la juventud. Asambleísta, en honor a su tiempo, nos queda muchísimo que hablar. Yo creo que vamos a tener que hacer unos 3 partidos. El de ahora puede ser la previa nomás, asambleísta. Se viene una debacle para los migrantes, no solo del Ecuador, del mundo, que están en los 42 estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Aquellos personajes que salen de allá por obligatoriedad, no vienen a sus países exactamente. Claro, llegan y de ahí van a buscar otros países, parece, a buscar trabajo, fuente de trabajo. Ahora nosotros decimos que no hay trabajo en el Ecuador, pero claro, ¿cuántos ciudadanos? No estamos en contra de los ciudadanos extranjeros, ojo, también, ¿no? Porque a nosotros nos gusta que nuestros familiares vayan a trabajar bien en España, en Italia, Estados Unidos, en todos los países del mundo, nos gusta. Y qué contentos que estamos, inclusive nos viene alguna cosa económicamente, pero también tenemos que ver por nuestros trabajos aquí en Machala. Cuando venga muchísima gente y ojo que no estoy nombrando países, cuando vengan muchísimos personajes de diferentes partes del mundo a quedarse acá en Machala y vengan pues a ocupar puestos de nuestros hermanos ecuatorianos, en ese sentido creo sí que habrá que trabajar mucho, primero por parte de lo ejecutivo y legislativo duro, para darle lo más conveniente al pueblo ecuatoriano, asambleísta. Mira, dentro de eso, en el tiempo, en este año más que todo, digo, se va viendo reflejado lo que nosotros hemos podido trabajar. Como lo dije, con obra pública tú generas trabajo y oportunidades. Hablemos de Puerto Bolívar. Puerto Bolívar es una de las zonas un poco más complicadas de este país, por falta de oportunidades. Por falta de oportunidades, de educación. Nosotros reformamos la ley de desarrollo de Puerto Bolívar y hoy por hoy Puerto Bolívar le llegan $7 millones de lo que genera Gilport, para que lo pueda invertir la prefectura y la alcaldía. Tenemos que retomar este punto turístico de arte y de cultura con oportunidades. Se viene un muelle de facilidades pesqueras que prefectura lo está construyendo. Se viene un nuevo muelle de cabotaje que se cayó en el terremoto. Usted acordará, Cedidio, ¿cuántas plazas de trabajo no se generan? Y aquí algo importante, nosotros reformamos y conseguimos más recursos para darle apoyo al productor. Ya lo inauguraron. Que ya lo inauguraron. Hay que darle apoyo al productor, al pescador, con el nuevo muelle de facilidades pesqueras para darle valor agregado y que haya empaquetadura. Y capacitar a los emprendedores, capacitar al productor, al pescador. Darle esa capacitación, ese fortalecimiento y llevarlos a las ferias internacionales. Yo lo hablaba en el pleno. Y que su producto también se lo pueda exportar. Y que sus hijos del pescador también se lo pueda capacitar. Y desde ahí nosotros tenemos que trabajar. No con cuentos, con realidades, porque sabemos las realidades de la provincia. Esta provincia lo tiene todo. Como te dije, con la zona franca podemos repotenciar y competir. Desde el lado de Huaquillas, con una zona franca, donde te hablaba una ley de fronteras que no era aplicable, que te hablaba de beneficios tributarios y que hasta el día de hoy no se lo aplicaba. ¿Qué es lo que pedimos ahí? Mayor ponderación en el artículo 6 para que lleguen más recursos.
y así capacitar a la gente, invertir en obra pública. Y vea, mi competencia, Didio, no es hacer obra, pero sí puedo reformar leyes para que el recurso venga, para que lo que nos pertenece se quede en esta provincia. ¿Usted sabía que con la ley de frontera se benefician 10 cantones? Se beneficia Machala, porque tiene 40 kilómetros dentro de la línea de frontera, desde la frontera hasta Puerto Bolívar. Más recursos para Puerto Bolívar. Se beneficia a Santa Rosa, se beneficia a Arenilla, se beneficia a Huaquilla, se beneficia a Las Lajas, Piñas, Balsas, Marcabelí, Atahualpa. Pasaje, más recursos para ellos, porque la ciudadanía hay que atenderla. La ciudadanía no entiende de competencias, Didio. Cuando son campañas, yo escucho a todos hablar. Créame que toda esta semana he estado escuchándolos a todos. Maravillas. No sé cómo lo van a hacer. Nosotros somos personas de resultados y estamos alzando la voz por esta provincia, y hablo con datos. Y puedo decirte cuánto se beneficia cada cantón. ¿Y qué decimos ahí en cada ley? Transitoria. No se puede utilizar estos recursos para gasto corriente, sino para obra pública que se beneficie a la gente. Y cuando haya una inversión en obra pública, se tiene que contratar a personas del sector, el 80%, porque así generamos trabajo y garantizamos para el sector. Si va a haber una obra en Huaquillas, pues el 80% tienen que contratarlo de Huaquillas. Si va a haber una obra en Puerto Bolívar, el 80% tiene que ser contratado por los hermanos de Puerto Bolívar. Si va a haber una obra en Pasaje, tiene que ser contratado el 80% de la mano de obra para Pasaje. Asambleísta, nos están preguntando qué pasa con lo del peaje del Garrido, dice una preguntita. ¿Cuál es la respuesta? Dentro del peaje, los amigos del volante, estamos trabajando a la par. Un año fiscalizando, y me lo sé de memoria lo que nos hicieron a los orenses. Vea, yo no topo estos temas por campaña. La campaña se acaba la otra semana. Y yo seguiré luchando. Por la clase. Contrato se lo hizo en el año 2016 por un monto de 1.121 millones de dólares. La concesión para 30 años. El Ministerio de Finanzas así quiera pagar la concesión, no tiene partida presupuestaria, porque ni siquiera tuvo partida presupuestaria el contrato. El que vaya a pagar es ilegal, por eso ningún ministro que viene de Finanzas quiere pagar, porque lo meten preso. La Contraloría se lo va a llevar de la lengua. No hay partida presupuestaria, ni siquiera hubo el informe en ese momento de desempleados de planificación. Qué bien, asambleísta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se viene trabajando por el tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incluso hay una sentencia que hablaba claro, y aquí hago un llamado a los orenses, porque aquí tenemos que unirnos los orenses. Hablaba claro que se puede cobrar el peaje cuando hay un avance considerable de la obra, o se haya terminado la obra. Pregunto a los orenses, ¿hay un avance considerable? ¿Se ha terminado la obra? Ya se ha terminado el plazo, creo que para entregar. Y no han cumplido la sentencia. ¿Qué es lo que hizo la concesionaria? Poner un arbitraje internacional, y por eso en el tema jurídico nadie puede hacer, pero podemos aplicar la sentencia. Le hicieron tantas modificaciones al contrato, Didio, que incluso hay ciertas cláusulas que te habla que ellos pueden cobrar el peaje y no están obligados a continuar con la obra. ¿Dónde vivimos? Qué belleza de contrato, ¿no? No, pues el 83%, el 87% lo pone el gobierno y el 13% lo pone la concesionaria. Y al final del partido. ¿En qué términos? Pues entonces se lo hizo. Para un atentado es demasiado lesivo para los ecuatorianos y para los orenses. Asambleísta, hemos recorrido, decíamos, los cantones, y en todos los mismos hemos podido darnos cuenta que apoyan a Steven Ordóñez, el asambleísta más joven, dice. Bueno, por acá tenemos mensajes de casi de toda la provincia, en general, pero todos, porque son muchos, no los leemos, pero no estamos inventándonos, tenemos un montón de mensajes, pero todos creen en Steven Ordóñez, que porque es un hombre de trabajo, que porque es un hombre serio, que porque es un hombre joven que va a trabajar desde la asamblea, como ya lo ha demostrado en una etapa corta que no ha sido tan larga. Entonces, para Steven Ordóñez, ¿qué mérito le da eso? ¿Qué importancia usted le da a ese respaldo mayoritario de la gente que tiene? Que se lo dice en las calles y se lo dice también en los medios de comunicación. Mira, primero agradecido de Dios, Didio. Agradecido de Dios por la oportunidad que me dio de poder servir a esta provincia. Y segundo, como digo, donde voy a los políticos no nos tienen que agradecer nada.
Es nuestro trabajo servir porque para eso nos eligen. Asambleísta, ahora sí nos vamos con la pregunta que le habíamos hecho: ¿qué significan tantos mensajes que le llegan? De diferente manera, pero siempre hasta agradeciéndole por lo que viene haciendo desde la Asamblea Nacional. Bueno, Didio, primero agradecido de Dios, como te lo decía, siempre todos los días le pido a Dios que me dé mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones por esta provincia. Y segundo, siempre he dicho que los políticos no nos tienen que agradecer nada. Nuestro trabajo es servir, ayudar, para eso nos eligen, y ese siempre ha sido mi compromiso con esta provincia. Somos personas de resultados, la ciudadanía sabe lo que nosotros hemos hecho y seguimos informando. A veces me decían antes, usted está en campaña. Yo todos los días estoy en campaña, Didio, todos los días estoy en territorio. Yo no espero que sea la campaña, los días de campaña, para salir recién a saludar a la gente o a escucharla. Si nosotros no estamos al lado de la gente todo el tiempo, y más que todo cuando estás en funciones, tú no sabes la problemática de la ciudadanía. Hemos estado en todos los frentes, incluso hasta en el seguro campesino pudimos reformar para que ellos se puedan atender viviendo en la cabecera de una área rural, urbana. Es decir, tú vives en una parroquia y ahí no te podías hacer atender viviendo al frente, solo la calle te separaba y no te podías hacer atender. ¿Por qué? Porque cuando tú pagabas los impuestos, te salía como predios urbanos. Hoy por hoy reformamos. ¿Por qué? Porque en un simple recorrido que estábamos nos dijeron qué es lo que había que hacer. Viene una ley económica urgente, reformamos también. Y hoy por hoy se pueden hacer atender. Y así vamos trabajando, escuchando a la gente. Y hemos hecho muchas cosas por esta provincia. Como te dije, para apoyar a la seguridad, para apoyar a la educación, para apoyar al sector productivo. ¿Qué es lo que se necesita? Fortalecernos como provincia y mirar hacia el futuro, dándole valor agregado a las cosas. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos sentimos agradecidos por la confianza de venir acá. Las puertas, claro, se dice que están abiertas, aunque se miente, palabra demagógica también, porque esto dice, bueno, de repente un alcalde dice, yo trabajo con las puertas abiertas, sí, tiene que cerrar la puerta, ¿ves? Asambleísta, muchísimas gracias, y entonces quedamos para hacer el cierre de campaña aquí, pues, asambleísta. Muchas gracias, será Didio, la siguiente semana por el espacio, saludar a todos. Tenemos la oportunidad, creo, hasta el miércoles nomás, no sé si usted está más empapado, hasta el miércoles hasta nomás. El jueves. Entonces puede ser jueves, lo que sí anotamos con un poquito puede de tiempo. Puede ser febrero, que es mi cumpleaños, dijo. Ah, no, pero usted me habla de otra fiesta, yo le digo cierre de campaña. Bueno, gracias, Didio, por el espacio. Le felicito, que tiene un extraordinario equipo de trabajo dentro de comunicación. Siempre dicen que al lado de una autoridad tiene que haber un equipo de trabajo. Esto es en equipo. Y hoy por hoy hemos trabajado por esta provincia. Nuestra familia, desde el momento que una autoridad es desde la puerta de la casa hacia afuera. Que Dios le dé tenemos que trabajar. La sabiduría siempre, la inteligencia siempre, para que siga trabajando por todos los ecuatorianos desde la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Didio. Saludar a todas las personas, agradecerte por el espacio. Como lo dije, hoy todos los días le pido a Dios que me dé mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones por esta provincia, y siempre el motor de mi lucha será sus hijos. Estamos demostrando que ser joven no es solo una virtud. Antes tal vez nos criticaban por ser muy jóvenes y que no teníamos experiencia. Pregunto, ¿experiencia para qué? Si los que decían que tenían bastante experiencia, miren cómo nos dejaron este país. Hoy alzamos la voz por esta provincia, hoy demostramos, como lo dije, que ser joven no es una virtud, sino es una oportunidad para demostrar que los jóvenes también somos capaces. Que los hijos de las personas que me están escuchando también pueden. Que aquí no hay diferencias y que todos somos iguales. Y seguimos trabajando por esta provincia y seguiremos alzando la voz por esta provincia. No con cuentos, con resultados. Así siempre será nuestro trabajo. Que Dios me los bendiga a todos, un fuerte abrazo, y ya saben, solamente este 9 de febrero. Una cosita, antes de que nos vayamos a elecciones, asambleísta. Hay dos mensajes que tienen las mismas características, dice, pero diga cuántos años tiene. Esa es la pregunta, ¿puede decirlo? El otro jueves ahí con el cierre de campaña. En el cierre de campaña. Ya, correcto. El asambleísta Steven Ordóñez ha estado con nosotros en esta mañana. Gracias por venir. Gracias, espero Didio. Que siempre lo tengamos acá. Gracias, Didio. Este 9 de febrero le pedimos a la ciudadanía, hay que votar bien, vota todos 100 por el sur. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga. Un lindo día, muchos éxitos y mucha suerte también en las urnas. Gracias, Didio. A pesar que vamos a hacer el cierre. Gracias, Didio. Palabra es palabra, ¿verdad? Es más que una firma, palabra es palabra. Correcto, gracias. Saludos también para Lisette
y a toda la gente del equipo de trabajo de comunicación. Ya tenemos un nuevo invitado acá. Gracias. Gracias. Buenos días. Ya volvemos.